Saludamos con aprecio al titular de la Contraloría del Poder Legislativo, doctor Victorino Barrios Dávalos. De manera especial, destacamos la presencia del maestro Pablo Bedoya López, presidente municipal de Ecatepec. De igual forma, al presidente municipal de Huehuetoca. Sea usted bienvenido. De igual forma, queremos también saludar con aprecio a el contralor del municipio de Ecatepec, Mauricio Herrera Trejo. Al segundo regidor, Víctor Requena Guzmán, del municipio de Acambay. De Valle de Chalco nos visita el noveno regidor, Juan Mesa Bonilla. Del municipio de Ocuilan, el síndico Erasto Pérez Bobadilla. Sea usted bienvenido. A la regidora Verónica Lara Villanueva, de Valle de Bravo. A los regidores Elvis Paul Piña Herrera y Francisco Ortiz Nieto, del municipio de San Mateo Atenco. Al regidor Edgar Martínez Zarza, del municipio de Jilotepec. Al regidor Ramón García Pérez y al síndico Israel Ruiz Martínez, del municipio de Temoaya. Al señor síndico Jorge González Hernández, del municipio de Acambay. A la regidora Liliana Salazar Piña y al síndico Mario Cruz Carranza, del municipio de Valle de Bravo. Sean bienvenidos los regidores de Maya Mejía y Emanuel Cruz Pedrosa, del municipio de Tenancingo. Al sexto regidor, Antonio Flores Dávila, del municipio de San Mateo Atenco. Asimismo, del mismo municipio, el señor regidor Jerónimo Martínez y la síndico de Rocío Serrano Moreno, del municipio de Coacalco. Al presidente municipal de Temoaya, Efraín Victoria, también le damos la cordial bienvenida. A la señora Karina Vázquez, de Coacalco, y al señor regidor José Millán Flores, del municipio de Tenango. Para dirigirnos un mensaje de bienvenida, cedemos el uso de la palabra al diputado Francisco Rodríguez Posada, presidente de la mesa directiva. Con el permiso de todos los presentes, maestra Leticia Santín del Río, bienvenida. Maestro Pablo Bedoya López, presidente municipal de Ecatepec, bienvenido a este salón. Doctor Victorino Barrios, bienvenido, como siempre. Y a todos los presentes, les damos la bienvenida. Da gusto ver tanta participación de todos los municipios. Felicidades a todos los síndicos, regidores y presidentes que hoy se dieron cita para venir a esta conferencia magistral para que demos un mejor servicio a nuestros municipios, a nuestros pueblos, ya que gracias a Dios tenemos la oportunidad de servir a nuestra gente, que los invito a que le sigan echando muchas ganas. No hay mejor forma de servir que dar una buena atención y unos buenos servicios a los que depositaron su confianza en nosotros para poder seguir y sacar adelante nuestros municipios. Tuve la oportunidad también de estar en un municipio como alcalde y las grandes satisfacciones que da es ver a la gente contenta
y que diga es un buen regidor, o un buen presidente, o un buen síndico, o un buen servidor público. Bienvenidos todos a esta su casa, que tengan un super día. Gracias. Antes de continuar, hacer mención especial de la puntual presencia del maestro Javier Martínez Cruz, vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos de esta 58ª legislatura. Asimismo, queremos destacar la presencia del señor Augusto González Pérez, presidente municipal de Joquicingo. Para continuar, cedemos el uso de la palabra al doctor Victorino Barrios Dávalos, quien nos dará una exposición de motivos y dará lectura a la síntesis curricular de nuestra conferencista de hoy. Muchas gracias, bienvenidos. Es un gusto, pues, recordar momentos de trabajo municipal para muchos. La historia de los estudios en las maestrías municipales se dio en el Estado de México. De hecho, solo en el Estado de México existe una maestría en desarrollo municipal, en donde el tema del asociacionismo es un tema central. Entonces, ahora que tenemos oportunidad de tener entre nuestros invitados a dar una conferencia y siguiendo los temas que son de trascendencia en los municipios, ustedes recordarán que recientemente hubo uno sobre financiamiento municipal, que fue impartido en el INESLE. Ahora, uno más de prácticas exitosas de asociacionismo municipal es lo que nos trae y lo que nos va a dar oportunidad de escuchar la maestra Leti. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También vamos a tener oportunidad de escuchar cómo es que en algunos municipios la verticalidad no resuelve los problemas en los municipios y entonces adoptamos o se adopta un sistema de horizontalidad. ¿Y cómo es que eso permite resolver algunos asuntos de tan gran importancia como lo es los desechos sólidos, el transporte, el alumbrado público, lo que dice el artículo 115 constitucional en su fracción sexta? Y es de ahí de donde nosotros tenemos oportunidad de crear estos convenios, estos acuerdos, estos tratos. Es una verdadera alegría que estén compañeros regidores, aquí estoy viendo otros que no nombraron, de Villa de Allende, por ejemplo, pero que los van a seguir nombrando en el transcurso de la exposición. Bienvenidos. Y los que nos hayan faltado nos disculpan. Los regidores van a poder tener una experiencia grata, porque la maestra Leti, que toda su vida se ha dedicado a esto y al federalismo y al municipalismo, que son los temas de su elección y de investigación, pues nos va a dar oportunidad de conocer algunos asuntos que se llevan a cabo. Otros más que el alcalde que nos acompaña en el presidium, porque hay otros alcaldes de Huehuetoca, escuchaba yo, de Joquicingo, de otros lados, eso va a dar oportunidad de que hagamos las cosas mejor. Por algo los eligieron, por algo tienen el consenso de la población para gobernar un municipio. Algo les habrán visto que es necesario prepararnos día con día en los distintos temas. Ya muchos se habrán cansado de escuchar, pero siempre en las exposiciones de la Contraloría estamos al pendiente diciendo de, como decía Voltaire, hay que estudiar como si nunca nos fuéramos a morir, hay que ir a los cursos, hay que ir a las capacitaciones, porque solo de esa manera podremos hacer un buen trabajo municipal.
No se nos olviden nuestras obligaciones. Las obligaciones de los ayuntamientos están establecidas, algunas, en la Ley Orgánica Municipal, pero faltan otras que están ahí del trato diario, del trato cotidiano, la población que todos los días demanda servicios, demanda atención, y que muchos alcaldes al llegar se suben en un tabique y piensan que van a estar ahí más de 3 años. Y no, señores, el periodo es finito, tan finito que se acaba en 1095 días. Entonces es tan corto y llevamos al día de hoy apenas 210 días, poco más de la mitad del año, y en muchos casos ya empezamos a encontrar excesos en los presidentes, excesos en los regidores y en los síndicos. Y no hay que perder el piso. Trabajar para la población que los eligió siempre será un honor y un privilegio, no se les olvide, porque terminando el trienio, pues que los vuelvan a ver pasar por sus comunidades, que los vuelvan a ver pasar por las calles, porque si no, el que llegó ayer está hoy y mañana quién sabe. Decía Cicerón que tu casa se vea visitada como cuando eras la máxima autoridad, para cuando termines. Entonces, que no sea una cuestión que en unos pocos días se acabe. Hay que buscar la manera de hacer bien las cosas y saber cuáles son nuestras obligaciones. Por ejemplo, hay de los 1,612 regidores, síndicos y presidentes que salieron, 143 no presentaron su manifestación de bienes. Si eso hubiese sido en la Federación o en el Distrito Federal, esas personas estarían inhabilitadas por 1 año, pero en el Estado de México todavía tienen la oportunidad de venir y algunos dicen voy a ver a mi diputado, como si su diputado les fuera a quitar la sanción. En la Contraloría del Poder Legislativo no quitamos sanciones a gusto, ni las ponemos a gusto. No es restaurante para venir a ver si eso me gusta o no. Aquí se hace el trabajo que se tiene que hacer con responsabilidad, que es lo que debemos tener muchos funcionarios. Y también con decoro y con dignidad, porque luego no falta el que llega a querer gritarte ahí. Siente autoridad, ¿no? Y eso le va minando. Por eso al Estado de México tenemos que ayudarle todos. Nos pagan, algunos bien, otros mal, pero tenemos trabajo. Y hay muchos en este país, dicen las estadísticas, la reciente encuesta del INEGI, 6 de cada 10 están mal en este país. 6 de cada 10 están en la economía informal. Y eso significa que la gente no tiene acceso a muchos bienes, a muchos servicios, que en algunos casos es obligación de los ayuntamientos prestarlo. Por eso, el día de hoy va a ser muy interesante escuchar la exposición de la maestra Leticia, la doctorante Leticia Sentín del Río, de quien me voy a permitir leer parte de su currículum. Ella es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Bueno, una institución, válgame aquí un paréntesis, una institución que ha prestigiado este país a lo largo y ancho de Iberoamérica, ¿no? Posgrado en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Maestría en Configuraciones Sistémicas Sociales para organizaciones y grupos por el Instituto de Estudios Superiores SOELU, candidata a doctora en Filosofía Política por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, integrante del Comité Técnico de Evaluación de los Programas Municipales del Premio de Gobierno y Gestión Local en el CIDE. Ha participado en el Comité Técnico del Premio Habitat Cedesol, ha dado diversos cursos de formación, capacitación y asesoría para gobiernos locales mexicanos en temas como el ordenamiento urbano local, las intermunicipalidades, la planeación estratégica participativa. Es profesora de la UNAM, es profesora de la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación son la intermunicipalidad, el federalismo y el municipalismo, la democracia, la ciudadanía y los derechos ciudadanos. Y es conductora
del programa del Instituto Mexicano de la Radio, Arreglando el Mundo desde lo Local. Es un nombre así medio inspirado, ¿no? arreglandoelmundo.imer.gov.mx, ahí lo pueden escuchar. Ella está de 10 a 11 de la mañana los lunes. Y las publicaciones recientes que tiene es el Asociacionismo Intermunicipal en Estrategias para el Desarrollo Sustentable del Territorio y de los Servicios Públicos en México, Democracia y Ciudadanía, Participación Ciudadana y Deliberación Pública en los Gobiernos Locales Mexicanos, las intermunicipalidades, práctica de cooperación entre municipios para el fortalecimiento institucional, el desarrollo social y un ordenamiento racional del territorio, en un libro que se llama Perfil y Perspectivas de los Municipios Mexicanos para la construcción de una política social de Estado. Además, también quiero decirles que, aparte de esto, la doctora fue directora del Centro de Formación del IFE, cuando el IFE tenía así un prestigio muy amplio, porque todos le reconocemos al IFE muchas cuestiones, pero también muchos le criticamos otras. Entonces, el IFE ella estuvo ahí, entre otras cosas. Yo estoy muy contento de que la doctora Leticia nos acompañe. Por supuesto que nos acompañe el director del Instituto de Estudios Legislativos de esta legislatura, al diputado Francisco Rodríguez, muchas gracias, al presidente municipal Pablo Bedoya, que se pasea aquí en la legislatura como en su casa, porque es diputado egresado de aquí hace unos meses todavía. Entonces, eso da lugar pues para sentirnos en confianza. Ustedes en esta casa del Poder Legislativo pueden sentirse en confianza. Lo que no deben sentir es como que las cosas son muy laxas y que porque son amigos del diputado, del contralor, no les van a poner su sanción. Aquí, como les hemos dicho a los presidentes municipales, les vamos a ayudar cuando metan la pata, pero no cuando metan la mano. Bienvenidos y muchas gracias. Agradecemos al Contralor del Poder Legislativo por sus palabras. Corresponde ahora escuchar con atención la conferencia magistral, las intermunicipalidades y los retos estratégicos para el desarrollo sustentable de los municipios, impartida por la maestra Leticia Santín del Río. Tiene el uso del micrófono. Pues muchísimas gracias. Realmente estoy muy conmovida por esta cordial y cálida bienvenida que me están dando aquí en el Poder Legislativo del Estado de México y agradeciendo profundamente al doctor Victorino Barrios por su deferencia, elegir la posibilidad de estar con ustedes el día de hoy y platicar un tema que para mí es una de mis pasiones de hace más de 10 años, que es la intermunicipalidad. Y bueno, los municipios en especial, desde que estuve en España haciendo el doctorado, me di cuenta que una fortaleza enorme de España para su transición democrática fue la fortaleza de sus gobiernos municipales. En realidad se dice que el rey tuvo un papel importante y los partidos políticos en su momento, pero la fortaleza local estaba tan hecha ya en el caso español que fue posible sostener un nuevo Estado en el amplio sentido de la palabra, una organización territorial del Estado y crear allá, bueno, además de fortalecer los municipios, crear lo que allá se llaman mancomunidades. Nosotros acá no las llamamos mancomunidades a las asociaciones intermunicipales, sino intermunicipalidades. Entonces, en Francia también ha fortalecido su Estado y descentralizado, a pesar de ser un Estado unitario, a diferencia de nosotros, que es un Estado federal. Tiene una profunda tradición para hacer intercomunalités, así se les llama, intercomunalidades o intermunicipalidades. Y bueno, también Estados Unidos la tiene, Brasil, en fin, varios
países en el que la organización territorial del poder político se apoya en estructuras que mejoran y apoyan el mejoramiento y la eficiencia de la dotación, la manutención de los servicios públicos. Yo he preparado estas palabras y gracias por permitirme su tiempo. Voy a hacer una intervención primero apoyada con un PowerPoint y al final, alrededor de unos 7 minutos, pasaré una filmación de una intermunicipalidad del estado de Jalisco para que veamos prácticamente cómo esto se lleva a cabo, cuáles son sus cauces, cómo se ha llevado a cabo este asunto. Pues bien, quiero agradecer también la presencia en esta mesa del maestro Pablo Bedoya, presidente municipal de Ecatepec. Muchísimas gracias. Un municipio de por sí complejo, de los más grandes del país, y de verdad me siento muy honrada que esté conmigo acompañándome en la mesa. También al diputado Francisco Rodríguez, muchísimas gracias, y a don Javier Martínez del Instituto de Estudios Legislativos, muchísimas gracias. Bueno, he pedido el micrófono, este micrófono, voy a ver si está funcionando. Pedimos otro, sí, ok. Para poderme mover hacia el PowerPoint y poder estar más cerca, porque hay mapas y hay una serie de cosas que me gustaría mostrarles. ¿Se escucha en este? ¿Sí se escucha bien? Muchísimas gracias. Bueno, el tema son intermunicipalidades y los retos estratégicos para el desarrollo sustentable de los municipios. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunos de los problemas que ustedes conocen como regidores, como síndicos, como presidentes municipales de los municipios? México, con 2.440 municipios, todos son diversos, heterogéneos, con desiguales capacidades institucionales y financieras, y un mosaico amplio y un mismo esquema de gobierno municipal. Pueden ser municipios con población indígena, pueden ser municipios rurales, semirurales, urbanos, semiurbanos, en fin, metropolitanos, y la estructura con la que funciona es muy parecida en todos y cada uno, con 3 años, la mayor parte en todo el país, algunos con 4, de tiempos en el que ustedes están en el gobierno. Como todo, la escasez de recursos propios no es privativo de México. Todos los gobiernos municipales del mundo, o gobiernos o condados, dependiendo, hay escasez de recursos y hay que ser muy creativos con los recursos que llegan, tanto de las aportaciones como las participaciones federales, como la captación de recursos propios que vía constitucional tienen derecho los municipios a través de la recaudación, por ejemplo, del predial. Y que a veces, seguramente la doctora Adi Carreras, que estuvo aquí con ustedes, hizo ver la cuestión de que ha habido más aportaciones y participaciones federales, no obstante la recaudación propia no ha ido en el mismo lugar ascendente. Entonces, uno de los problemas es los escasos recursos, dificultades en sus capacidades técnicas y financieras, y altos costos de inversión y operación de los servicios públicos para ejercer las funciones encomendadas como parte del derecho público en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. La mayor parte, hoy por hoy, más del 70% de la población del país vive en zonas urbanas, en municipios urbanos, en zonas urbanas. Entonces, estamos asistiendo de más en más a municipios que crecen con una expansión metropolitana o una amplia urbanización y se conurban con los otros y los problemas siguen siendo los mismos. Ambos tienen que, cualquier municipio que está conurbado con otro, tienen que asistir, dotar a la población de estos servicios públicos. Tienen esta exigencia de ser más eficientes y asegurar la competitividad económica de los territorios. Un concepto curioso, pero muy importante, porque hoy por hoy la potencialidad de las ciudades se mide en términos de su competitividad económica.
y la posibilidad de tener una competitividad económica del territorio es clave porque la vida del país pasa por los municipios, sucede en los municipios. No sucede en la federación, sucede en el espacio local. Si vamos a arreglar el mundo, va a ser arreglar el mundo localmente. Las iniciativas son locales y a partir de allí, cada persona que vivimos, cada ciudadano que vivimos en cualquier parte de la República Mexicana, tenemos como primera ciudadanía, y más en un Estado federal, una ciudadanía municipal, digamos, básicamente. Escogemos este autogobierno inicialmente como ciudadanos de nuestra localidad y después escogemos también autoridades estatales y federales. Digamos, es una doble condición ciudadana en el federalismo. Ahora, ¿qué tenemos como federalismo? Un federalismo que ha sido muy centralizado todavía. Ustedes saben perfectamente que las aportaciones y las participaciones federales todavía están más o menos en un 78, 77% en la federación y el resto se reparte una buena parte a los estados de la federación y un porcentaje que puede ir entre 3 y 6%, 7% a los municipios. Entonces, entiendo que el reto que ustedes tienen enfrente es mayúsculo. Un municipio como Ecatepec, por supuesto, pensando en las dimensiones de 2 millones de habitantes, como también lo puede tener un municipio que pueda tener 15,000 habitantes, también tiene que hacer su trabajo, no hay otra, hay que hacerlo y sacar adelante. Entonces, ¿qué ha pasado en México? A diferencia de otros estados, voy a hacer algunas cuestiones comparativas. El asociacionismo intermunicipal es una competencia que otorga el artículo 115 constitucional, después de donde están establecidas las funciones y los servicios públicos básicos, se pueden asociar y coordinar los municipios para mejorar sus servicios o mejorar sus funciones. Y esto significa un esquema en términos de organización territorial, administrativa y política del Estado, una forma de descentralización horizontal. A diferencia de la idea desde que en 1983 se hace la reforma al artículo 115 para determinar la serie de competencias y funciones de los municipios y en 1999 a los municipios se les otorga calidad de gobierno. Realmente somos nuevos. Son nuevos en términos, antes era una concepción administrativa, se les delegaban asuntos. El tener calidad de gobierno los posiciona en un lugar totalmente distinto y para fortalecer su autonomía local implica fortalecer toda la gestión de manera integral para lograr estratégicamente desarrollos más sustentables. Y esto es la gran fortaleza como gobierno, como dirección de los asuntos públicos, que esto significa gobernar, dirección de los asuntos públicos. La siguiente, por favor. Hay un autor en español, Ramón Martín Mateo, que es uno de los especialistas en las intermunicipalidades, que dice: la modernización de nuestro régimen local pasa sin duda por flexibilizar el modelo tradicional apegado a un diseño municipal homogeneizante. Si todos estamos de acuerdo que hay diversidad y heterogeneidad municipal, finalmente, y estamos ceñidos a una forma de diseño institucional municipal, cuesta mucho trabajo moverse para muchas otras partes. Muchos municipalistas, estudiosos, me refiero a Tonatiuh Guillén o Mauricio Merino, dicen, bueno, este diseño necesita modificarse y hay muchas formas de modelos de gobierno. No obstante, la intermunicipalidad, de la que vamos a hablar profusamente el día de hoy, permite tener nuevos modelos de metodología de gobierno. No es un gobierno, es una nueva metodología de administración de los servicios públicos. Y no es novedosa, en otros países se ha llevado a cabo y en México nos vamos a sorprender en dónde y cómo se ha llevado a cabo de manera realmente eficaz y en muchos sentidos exitosa. La siguiente, por favor. ¿Para qué asociarse? ¿Por qué es importante asociarse? Permite a los municipios aumentar su capacidad de gestión para una adecuada y más eficiente atención de sus problemas comunes y la prestación de sus servicios públicos.
y establecer economías de escala. Si bien decíamos que hay problemas de escasos recursos, una asociación intermunicipal puede permitir economías de escala, asegurar estrategias de desarrollo sustentable. Una intermunicipalidad como figura de administración no compromete la autonomía municipal, los municipios siguen manteniendo la autonomía municipal y lo que hace es optimizar los recursos, tanto humanos como económicos, genera esta metodología de administración asociativa y le permite a los gobiernos municipales una visión de planeación de mediano y largo plazo. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos entender por asociacionismo intermunicipal? Y me voy a detener aquí en algunas cosas que me parecen muy importantes. Dice, es un mecanismo de unión voluntaria de municipios más próximos para resolver problemas comunes. Es unión voluntaria. Si el municipio quiere unirse junto con los otros municipios o sus colindantes para hacer más eficaz alguno de sus servicios públicos, lo hace de manera voluntaria. Ahí recae la autonomía política del municipio, ¿sí? Y lo dice la Constitución, inclusive del artículo 115, con base en un acuerdo formal entre ayuntamientos con propósitos y objetivos específicos para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos determinados. En el país, hace muchos años, bueno, se hizo en el año 2000, se hizo una encuesta de los perfiles municipales en México, la hizo el Instituto Nacional, el INEGI, el CONAPO también, el Consejo Nacional de Población, y hubo unas 2 o 3 preguntas, si usted se asocia con otros municipios y para qué. Entonces, fue interesantísimo, en aquella época había como 2.300, no sé, 50 municipios o algo así, hace más de 10 años, y más de 500 municipios dijeron, nos asociamos y lo hacemos de facto, no hacemos un convenio, pero nos asociamos para muchas cosas, porque necesitamos material para construcción de carreteras, nos ayudamos, entonces nos asociamos para muchísimas cosas. O sea, es una práctica que ya se lleva recurrentemente en muchos municipios. Oaxaca es un estado en donde los municipios se asocian para muchísimas cosas. De hecho, hay una dirección general de asociaciones municipales y están asociados unos con otros y no necesariamente puedes estar asociado con 3 para asuntos de pavimentación y con otros 2 para agua, ¿no? Que están colindantes dependiendo. Por eso es tan flexible esta figura, ¿sí? Un mismo municipio puede asociarse con varios en diferentes vocaciones u objetivos, uno o varios, y esto le da un potencial enorme a los municipios. La siguiente, por favor. Hay algo que hay que entender, porque muchos de ustedes seguramente, pues yo pertenezco a la MAC, a la FENAM, a la MAC o a la CONAM, a las confederaciones, a la Confederación Nacional, y hay que distinguir perfectamente qué es una asociación municipal de carácter público y cuál es la de carácter privado. Las de carácter privado son asociaciones civiles y ustedes seguramente, dependiendo a cuál están asociados, muchos de ustedes están asociados a la FENAM o a la ALMAC o a la MAC o a la NAC también, y inclusive últimamente se hizo la gran confederación de municipios mexicanos en mayo por el presidente Peña Nieto. Entonces, estos tienen un carácter civil, apoyan, los capacitan, en fin, les dan una serie de apoyos, pueden ser sus interlocutores con la Cámara de Diputados federal, en fin, o con sus congresos locales, pero no están asentados en el territorio. Aunque ustedes están asentados en un territorio, está igual el de Mérida que el de Durango, ¿no? Entonces no hay una colindancia. El asociacionismo intermunicipal que les da la capacidad, el constituyente, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es de derecho público, porque es una facultad y no es una facultad concurrente, es una facultad constitucional, que esto es muy importante. De acuerdo a la fracción tercera del artículo 115, los municipios se pueden coordinar y asociar previo acuerdo de sus ayuntamientos, es decir, por voluntad propia. Sus ayuntamientos son el espacio de decisión y el órgano de decisión máxima.
Entonces, no es que los obliguen a hacer eso. Si ustedes ven la conveniencia, detectan entre varios de ustedes colindantes problemas comunes, lo hacen por voluntad propia, previo acuerdo de los ayuntamientos, para prestar algún servicio público, para el mejor ejercicio de sus funciones, que puede ser también, por ejemplo, desarrollos ambientales, mejoras de las cuencas de ríos, en fin, dependiendo cuáles son las problemáticas que puedan atender de manera mancomunada. Un río no va a decir ya pasé de una frontera a otra, el río corre, ¿no? El río Atoyac, que después que nace en Puebla y que desemboca después en Guerrero, pues y pasa por el Balsas, en fin, pues no está pensando por qué territorios pasa, si le tiene que pedir permiso a quién, ¿sí? Pero si está contaminado desde su origen, va a afectar territorialmente a varios municipios. Entonces, esta capacidad asociativa para las problemáticas que suceden en el territorio se puedan mejorar es muy importante. Este es digamos, la fortaleza, la fuerza de la idea que el artículo 115 de su fracción tercera da en relación al asociacionismo intermunicipal. Y el que tengan mayor fuerza no implica que vayan más allá del Estado. Su autonomía es local, su autonomía política es local y con las capacidades que le han sido otorgadas. La otra, por favor. Entonces, el esquema de intermunicipalidad no altera ni la autonomía ni las facultades de cada gobierno, se unen por algunos problemas comunes y todos, como ustedes conocen, están sus servicios públicos y sus funciones por agua potable, drenaje, panteones. Panteones es muy importante, es un problema que ustedes tienen real, sí, fuerte. Rastros, calles, parques y jardines, limpia recolección y traslado de residuos. Esto es un tema muy sensible socialmente que genera, mal hecho, no genera legitimidad. Bien hecho, fortalece la legitimidad de los gobiernos municipales. Otras funciones, la seguridad pública. Seguramente me van a hacer preguntas sobre eso, tengo mis ideas al respecto, pero hacer intermunicipalidades en términos de servicios públicos, por ejemplo, en cuestiones de planes de desarrollo urbano. Por eso estamos asistiendo a un siglo XXI que realmente vamos a vivir en ciudades los mexicanos, no hay más. Entonces, mientras tengamos estos desastres de desarrollo urbano, ¿sí?, la competitividad económica de nuestros territorios va a ser muy complicada. Lo platicábamos hace un momento con el presidente municipal de Catepec. Ha crecido, crecen las manchas urbanas sin una posibilidad de una coordinación de planeación territorial urbana y bueno, pues es muy difícil el transporte de la gente, gasto de tiempo de las personas, complejidad en este sentido, que no competitividad, que es la gran diferencia, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué marco normativo es el que rige al asociacionismo municipal en México? Por un lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones locales de cada una de las entidades de la República, y las leyes orgánicas municipales estatales también rigen la forma y la fórmula en que la asociación en cada estado de la República puede darse. Y hay que por eso tener muy en cuenta estos marcos referenciales, en el caso del Estado de México, en el caso de Jalisco, en el caso de Veracruz, en fin, para hacer una asociación. Por ejemplo, me tocó en el año 2000 apoyar, y voy a hacer la referencia, en Guerrero, una asociación intermunicipal para rellenos sanitarios, y el Congreso del Estado, en la ley, en la Constitución, no permitía, aunque la Constitución de la República permite el asociacionismo, la Constitución de Guerrero no lo permitía. Decía que no se podían asociar los municipios si no estaba presente el gobernador, ¿no? Entonces, claro, limitas las capacidades y la capacidad para actuar, ¿no? Entonces, se tuvo que hacer toda una reforma constitucional local para que se pudieran asociar 9 municipios en aquel entonces, ¿no? Y también la ley, por supuesto, hacer las formulaciones pertinentes a la ley orgánica municipal también, porque no lo permitía. Entonces, es muy importante tener en consideración esto para poder celebrar acuerdos de coordinación intermunicipal. La siguiente, por favor.
hace ya muchos años, pero esto fue interesante. Analicé todas las constituciones locales del país y cuáles son las que permiten hacer un mejor asociacionismo y cuáles hacen que se constriña, como era el caso de Guerrero, por ejemplo, ¿no? Después entró Guerrero en alto perfil porque pudimos hacer las modificaciones, pero hay de bajo perfil, Hidalgo, Yucatán, Quintana Roo, prácticamente no ven la utilidad, digamos, de esta figura. Legislación promedio, aquí cae el Estado de México, y la legislación de alto perfil. El caso de Aguascalientes es muy interesante, porque ahí dice exactamente todo lo que debe de decir o haber dentro de la legislación local, es decir, la ley orgánica municipal, de cuántas partes tiene que componerse ese convenio o estatuto de organización asociada entre municipios. Esto es lo interesante. Entonces, bueno, hay que mirar en el caso del Estado de México, por favor, la siguiente. El Estado de México, el artículo 126 de su Constitución, dice claramente que pueden asociarse y coordinarse para prestar más eficazmente sus servicios y mejorar el ejercicio de sus funciones que les corresponden. El artículo 31 de su ley orgánica, en su fracción séptima, son atribuciones del municipio convenir, contratar o concesionar en términos de la ley la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos con el Estado. Ahora me voy a detener. Con otros municipios de la entidad o con particulares recabando cuando proceda la autorización de la legislatura del Estado. Y en el artículo 126, fíjense qué interesante, dice, la prestación de los servicios públicos deberá realizarse por los ayuntamientos, eso es parte de sus funciones, sus unidades administrativas y organismos auxiliares, quienes podrán coordinarse con el Estado o con otros municipios para la eficacia en su prestación. Aquí hay una cosa curiosa que hay que notar en la legislación en el caso del Estado de México. Es una fórmula asociativa que todavía no le permite ser más laxa, más flexible a las asociaciones municipales. Se puede generar la fórmula mejor, digamos. Pero aquí se queda claro que el papel del Estado, digamos, el Estado, la entidad federativa dice yo quiero estar en el asunto. En vez de que nosotros nos podamos poner de acuerdo como municipios que tenemos estatuto de gobierno, ¿sí? Tenemos casi que pedir, no permiso, pero estar anunciando todas nuestras decisiones, ¿sí? Y esto ha sido, digamos, una de las cosas que no es que sea mala noticia, simple y sencillamente agrega un plus. Yo lo sé, ustedes me lo van a decir también. Cada uno de ustedes tiene que hacer para bajar cualquier aportación o bueno, cualquier recurso de ramo 33, hacen no sé cuántas rutinas, se pasan haciendo trámites, yendo a los delegados, al Distrito Federal, menos mal que están cerquita del Distrito Federal, pero pensemos en Yucatán, por decir algo, ¿no? O en, no sé, en Baja California Norte o cualquier municipio que muchas cosas las tienen que negociar en el centro. De eso me refería por el federalismo tan centralizado que tenemos. Todavía este tipo de figuras asociativas intermunicipales nos llevarían a generar un esquema de organización territorial de federalismo cooperativo, mucho más coordinado y cooperativo, que países con mayor desarrollo ya lo tienen, aunque sean estados o que tienen esquemas de descentralización más cooperativas. Esto es una cuestión. En el caso del Estado de México, no refiere, curiosamente, como sí lo refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, pueden asociarse entre los municipios o si necesitan asociarse con alguno de la otra entidad, que están pegaditos y muchas veces tienen problemas en común, previo petición a sus congresos locales, digamos. Pero esto no sucede aquí, curiosamente. Y aquí hay un agravante que me parece muy importante. Yo soy de la Ciudad de México, allá tenemos delegaciones, no son municipios, y las delegaciones no pueden asociarse porque no son municipios, no tienen esta capacidad que da el artículo 115 constitucional.
Y hemos creado de alguna manera una instancia que es una coordinación metropolitana que tiene muchos problemas para generarse, porque es como una estructura que montas encima. Y ustedes, municipios en su estado y en municipios tan importantes donde hay un tránsito de gente económicamente, hay una movilidad enorme económicamente entre el Distrito Federal y muchos municipios del Estado de México. Es decir, es una fuente enorme de un potencial económico, financiero, político, en fin, muy, muy fuerte. No, ustedes no se pueden asociar, los municipios que colindan con las delegaciones del Distrito Federal, solamente con una coordinación metropolitana, y genera muchos conflictos generar esta coordinación metropolitana. Lleva muchos años, he estado en reuniones de la coordinación metropolitana y, en fin, ¿no? Como que los arquitectos urbanistas, que respeto mucho, pero mientras no entendamos el derecho público y la administración pública y la concepción de la organización territorial del Estado, vamos a querer meter como estructuras, y menos mal que nuestros legisladores en su tiempo entendieron que el asociacionismo es una figura de descentralización horizontal entre municipios, ¿sí?, de derecho público, mientras que las coordinaciones metropolitanas no son de derecho público. Entonces, por eso hay tanto conflicto entre su autoridad municipal y las dichas coordinaciones metropolitanas, ¿sí?, porque las decisiones las toman ustedes en los municipios. Es así de simple. Esta contradicción del diseño, o sea, del diseño de esta mirada, de esta mirada quizá muy de moda de lo metropolitano, cuando ustedes pueden hacer asociaciones intermunicipales con carácter metropolitano porque son del tamaño de una metrópoli, o sea, caben en la definición de municipios metropolitanos muchos de ustedes, ¿sí? No obstante, su fuerza está en lograr una coordinación asociada intermunicipal y que puedan sacar de ahí fondos, bajar fondos metropolitanos del ramo 33, en fin, de todo lo que sea. Por ejemplo, el programa Habitat tiene, hoy se va a SEDATU, en fin, hay modificaciones que hay que mirar cómo va a quedar esto finalmente, pero hubo una partida a partir del año creo que 2000 o 99, una partida para que apoyar a proyectos económicos y del potencial que podían tener ciertos municipios para asociarse. Entonces, algunos municipios lo aprovecharon, pero no lo sabíamos. La ley de coordinación, la ley general de coordinación fiscal, hay un apartadito así chiquitititito por ahí, si lo leen, ¿sí?, se puede dar dinero si se asocian. Y nadie lo usa, nadie nunca lo ha usado, jamás, ¿sí? Pero ahí está. O sea, está en nuestra concepción administrativo-política de la organización del Estado, pero a veces no se usa, ¿sí? No llegamos a aprovechar este potencial que tenemos y que las leyes de entrada, nuestros marcos normativos, que es el espacio donde podemos movernos, son nuestros lugares comunes para poder hacer las cosas que podemos hacer porque están mandatadas, son nuestras competencias, o sea, como municipios, ¿sí? Entonces, esto es interesante. Quería dejar esta reflexión, que pensemos en esta parte metropolitana. Sí, podemos sacar dinero del Fondo Metropolitano, pero si nos asociamos y tenemos problemas de Ecatepec con los municipios aledaños para arreglar un problema de basura, está, ¿cómo se llama?, cerca de Ecatepec, o de un basurero Tultitlán, Coacalco, está un relleno sanitario, Tecámac, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, por eso me interesará al final darles una pequeño video de una intermunicipalidad con residuos sólidos que funciona, como para que vean el potencial, digamos, ¿no? Y que van a tener muchísima mayor aceptación por parte de sus poblaciones. ¿Por qué? Porque van a estar mejor esos servicios públicos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de la naturaleza jurídica y política de una asociación intermunicipal cuando se crea una asociación municipal? Tiene un carácter voluntario, esto es clave, o sea, la voluntad de los ayuntamientos, de sus órganos de decisión es clave. ¿Por qué? Porque son autoridad, políticamente hablando,
son autogobierno, ¿sí? Son gobiernos autonombrados por sus ciudadanos y son gobiernos legítimos, ¿sí? Entonces hay una voluntad, un carácter voluntario, decisión de cada municipio. Su personalidad jurídica, si se logra el acuerdo formal, en aquella época que yo les comentaba, que me daba cuenta que había mucho acuerdo, mucha coordinación entre los municipios, pero de facto no llegan a un acuerdo, no hay un convenio, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues es como tener una novia y después olvidarte de ella y ya está, ¿no? Porque pues no hay formalidad, no le has dado el anillo, ¿no? Pero si hay un convenio, bueno, pues hay posibilidad de rendición de cuentas, hay posibilidad de, inclusive, de tener el respaldo legal del Congreso local y de las leyes que cobijan al Estado, básicamente, ¿no? Cuando es informal, pues no hay fuerza de ley. Si hay alguien que por algo no dio alguna de las cuotas, pues ¿cómo vas a poder pedirlas? Porque no existe el acuerdo formal, ¿no? Entonces, esta personalidad jurídica es distinta a los de los municipios miembros. Se unen diversos municipios en una nueva entidad local, un organismo público descentralizado, intermunicipal, de carácter de derecho público, con sus órganos propios, su presupuesto propio, y los municipios que la integran conservan sus personalidades propias, o sea, no dejan de ser gobiernos municipales, ¿sí? Tienen una intermunicipalidad. Una asociación intermunicipalidad puede tener un fin único o varios, asociarse, por ejemplo, para asuntos de basura o para asuntos de basura más alumbrado público, ¿no? Se le puede tener una vocación única o una vocación múltiple, ¿sí? Algunos ejemplos les voy a dar que hay de vocación única o de vocación múltiple, dependiendo. Y puedes hacer esto. Te va siendo eficaz uno de los servicios públicos, por ejemplo, la basura, y puedes ir aumentando, porque el convenio pues se puede rectificar, ¿no? Y puedes ir aumentando el siguiente servicio municipal con ciertas características. No es que lo dejen de tener los municipios, simplemente lo dan asociadamente, ¿sí? ¿Me explico en este sentido? La estructura económica, política y técnica tiene un sistema de financiamiento, un órgano de decisión y de gestión operativa. Y la variedad y flexibilidad, de acuerdo a las posibilidades de adaptación a las exigencias de cada caso, y la variedad está dada por el número de miembros, número potestativo. Y se rotan la presidencia del órgano directivo, del Consejo de Administración Intermunicipal entre varios municipios, un año cada quien o medio año cada quien, en fin, ¿no? Entonces, de los diferentes presidentes municipales. Quienes integran el órgano son los presidentes municipales, ¿sí? No la ciudadanía ni nada, es los presidentes municipales. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el proceso de la construcción de un acuerdo entre municipios? Detectan problemas comunes, definen objetivos y fines, se presenta a los cabildos, se aprueba en los cabildos, llegan al acuerdo, crean el convenio o estatuto y de ahí nace la intermunicipalidad. Este es el proceso que siguen. En el siguiente esquema que les vamos a presentar, la siguiente por favor, esta es una intermunicipalidad, los pasos seguidos por el Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos, CIMAR Sureste, que está en Jalisco, que lo integran 9 municipios de Jalisco y 1 de Michoacán, que está colindando con estos 9, y ellos se unieron con una vocación única, especialmente en residuos, en todo el tratamiento, traslado, recolección, etcétera, etcétera, de los residuos sólidos. Y los pasos que siguieron fueron los siguientes. A partir de la atribución que se da el artículo 115, crearon primero y tuvieron que hacer un estudio socioeconómico financiado por el gobierno del Estado, es decir, el gobierno del Estado es un aliado estratégico, importantísimo. Financiado por el gobierno del Estado a esa región sureste del Estado de Jalisco. El problema detectado fue el manejo inadecuado de residuos urbanos. Tuvieron reuniones en los gobiernos locales con la autoridad estatal para tratar el tema. En este caso de Jalisco fue muy interesante porque
La Ley General de Ecológica, Medioambiental, exactamente no me sé el nombre, dictaminó una serie de cosas que aprovechó el gobierno de Jalisco en su momento para crear las intermunicipalidades. Entonces, algunas de vocación única y otras con vocaciones múltiples, más de una. Después, estas propuestas de conformación de la Asociación Intermunicipal con carácter de organismo público descentralizado intermunicipal, crearon una OPD. Después hicieron la propuesta de convenio de asociación intermunicipal promovida por el gobierno del Estado de Jalisco, analizaron y discutieron y aprobaron sus ayuntamientos con mayoría calificada. Los ayuntamientos, por voluntad propia y porque son gobierno, son los que deciden voluntariamente asociarse. No es que lo pida el gobierno estatal. Los gobiernos municipales deciden finalmente si se asocian o no se asocian, viendo, digamos, todo el potencial de su estudio socioeconómico. Después se firma el convenio de asociación con carácter de organismo público descentralizado intermunicipal, se debe publicar en el periódico oficial del Estado. Después se pone en marcha el funcionamiento del organismo público descentralizado y tiene rendición de cuentas, financiamiento tanto recurso intermunicipal, recurso estatal, recurso federal y el diseño, ejecución y publicación de un instrumento de planeación estratégica. Las intermunicipalidades de Jalisco tienen cada una un instrumento de planeación estratégica, un programa integral de manejo de residuos que está operando del 2009 al 2016 y esta se formó en el 2008 y sigue funcionando. Tuve la oportunidad de hace poco ir con el secretario de Medio Ambiente a asistir a una inauguración de una planta de separación de residuos en el relleno intermunicipal, en donde hay un espacio enorme que es un relleno intermunicipalidad y el terreno es intermunicipal, pertenece a los 10 municipios, está en uno de los municipios asentado y hoy por hoy tienen planta de separación de residuos, pero han ido por etapas. Este programa de intermunicipal de manejos tiene todo, tanto medidas de evaluación, de programas, de políticas públicas, hasta dónde tienen que ir y qué cosas tienen que ir cumpliendo, que esto es muy importante, ¿sí? La siguiente, por favor. Como estructura orgánica, estos organismos públicos descentralizados tienen un Consejo Máximo de Administración, que es la máxima autoridad, integrado por los presidentes municipales, y puede contar con la representación del Ejecutivo Estatal y los delegados. También tiene un Consejo Técnico o equivalente, que eso es donde está el organismo público descentralizado, opera por un directora encargada de administrar este organismo público descentralizado intermunicipal, y un consejo ciudadano que apoya la operatividad de la estructura administrativa. Pueden estar ingenieros, arquitectos, en fin, porque hay obras de infraestructura que hay que manejar y tienen que estar expertos también, ciudadanos que solamente tienen voz en esto, ¿sí? El director del organismo público centralizado tiene voz y los únicos que tienen voz y voto son los miembros presidentes municipales del órgano, no la parte del Ejecutivo Estatal ni los delegados. Ellos tienen voz, pero las decisiones las toman los presidentes municipales, fundamentalmente, en toda su administración y el gobierno de esta metodología de trabajo. Debe contar con una asignación presupuestal de los municipios. Las organizaciones públicas descentralizadas son independientes del Consejo de Administración de la asociación, pero autónomos, no son independientes de ese consejo, pero autónomos en sentido administrativo y técnico. Es decir, este órgano está funcionando constantemente, llevando a cabo toda la planeación, ¿no? Las obras de infraestructura, en fin, y lo va presentando el Consejo de Administración o al máximo cómo van las cosas, qué se está gastando, cómo se están llevando qué se está necesitando, en fin. Su apoyo fundamental de este organismo público son sus presidentes municipales, que al entender esta figura, ¿sí?, y el potencial y los bajos costos que esto les representa, les permite mejorar
un servicio público. Gracias. La siguiente, por favor. El organigrama del CIMAR Sureste es este consejo. Hay un presidente del consejo que es rotativo, que es un presidente municipal, un consejo ciudadano, la dirección general. Tiene una cooperativa intermunicipal de valorización y reciclaje, gentes de las cooperativas de los diferentes municipios, de los 10, había pepenadores. Entonces se logró hacer una cooperativa y ellos están también hoy por hoy en este proceso metidos, y hay toda una imagen pública importante, y la gente, hay también todo un sistema de educación medioambiental muy importante. Entonces la gente ya sabe que existe el CIMAR en esos 10 municipios y que se recolecta y se adecúa muchísimo mejor el potencial del territorio. Esta es una zona, es un pueblo mágico, no sé si alguno de ustedes conoce Mazamitla, la Sierra del Tigre, y bueno, ahí reciben, además de las gentes que residen allí, ellos reciben una población flotante semanalmente, a los fines de semana muy alta. Entonces la cantidad de residuos sólidos que ahí se generan, pues estaban tirados en las diferentes carreteras, en muchos lados, y lograron hacer una mejor forma de, digamos, es organizar mejor un servicio público. En fin. Mejora sensiblemente por los resultados que se obtienen. La coordinación y la planeación a mediano plazo se logra. Hay una racionalidad en el uso de los recursos financieros, esto es muy importante. La competitividad económica territorial se apoya, la transparencia y rendición de cuentas y la descentralización horizontal. Ahora bien, todo esto parece muy bonito, pero tiene obstáculos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los obstáculos del asociacionismo? La resistencia de los actores municipales y del gobierno estatal. No es de mi mismo color, es de otro partido, en fin. La experiencia en México, en varios estados de la República, ha indicado que realmente cuando el problema es necesario atender, da igual que seas de un color o de otro, de una adscripción política o de otra, y se llevan a cabo estos acuerdos políticos. Pero esto es un obstáculo que hay que tener presente, porque pues, hay que trabajar con las diferentes, digamos, colores, banderas ideológicas, y hay que tenerlo presente que puede ser un obstáculo para que no se forme, y los que salen perdiendo son los pobladores, definitivamente. No es el gobierno en sí, no es el ayuntamiento, es la población local. Puede haber descoordinación interinstitucional, insuficiencia de recursos, y los disponibles en su mayoría están etiquetados, entonces ponen esto como un asunto como complicado. Falta de incentivos, no está mal escrito, para impulsar esta práctica. Desconocimiento de esta práctica, o sea, su potencial, puede ser un obstáculo. Y que consideran que el periodo trianual, pues bueno, pues ya me voy, ¿no? El primer año conozco, el segundo hago y el tercero me voy, ¿no? Como sucede muy probablemente. Ya estoy pensando en irme a una diputación o alguna cosa, pero si hay un convenio, se hace con más tiempo, ¿sí? Y es el organismo público descentralizado que le va a dar cuentas al siguiente grupo de presidentes municipales, tengan la adscripción política que tengan, no importa, pero que están las finanzas claras, la Contraloría de los gobiernos estatales, bueno, pues está al tanto de cómo está funcionando y está revisando cuentas, y si hay fondos federales, también están revisando cuentas los fondos federales, ¿sí? Renuencia también de los funcionarios municipales al pago de costos reales. El caso del CIMAR Sureste les cuesta a cada uno de los municipios, creo que 30,000 pesos mensuales, mantener toda la operatividad en 10 municipios, con lo cual derraman, hoy van a ver en el video que dicen 55,000 personas, pero entonces había 7 municipios, se han pegado más, se han unido 3 más, entre ellos uno del estado de Michoacán, y el Congreso del Estado, bueno, pues ha dado su anuencia. Inclusive tuve noticia hace poco que se van a unir otro por ahí también del estado de Michoacán, porque realmente le soluciona un problema enorme, ¿no?
En fin, entonces, bueno, hay que hacer todo, desde la parte normativa, la administrativa, la gerencial, económica, en fin, ¿sí? La siguiente, por favor. Digamos, algunas ideas ya finales antes de pasar a los casos. La organización intermunicipal tendrá formas distintas. Puede haber, por ejemplo, convenios nada más, o puede haber, y que hacen un convenio para asegurar algún servicio público, o pueden llegar a ser un organismo público descentralizado, ¿sí? En el caso de Jalisco se llaman sistemas intermunicipales cuando tienen vocación única, cuando son de residuos, y juntas intermunicipales cuando tienen más de una vocación, o sea, cuando se dedican a más de una cosa. Los han querido diferenciar para, en fin, algunos han llegado a crear un fideicomiso, hay muchas fórmulas. Por eso les decía, la flexibilidad de nuestros modos, tenemos que pensar modernamente en el siglo XXI. No podemos tener gobiernos con el diseño con el que venimos desde 1917, prácticamente, ¿no? Tienen una personalidad jurídica propia, es una voluntad política en un territorio coherente de ustedes, de los municipios, tienen atribuciones compartidas para los fines comunes para los que se va a hacer, un presupuesto único y anual que se aplica con rigor a todos y la asamblea deliberativa del Consejo de Administración. Digamos, no es un ayuntamiento, sino es una asamblea deliberativa administrativa, básicamente. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son nuestros retos? Promover esta estrategia de crear convenios intermunicipales con sus respectivos organismos públicos descentralizados para generar certezas a mediano y largo plazo, más allá de los periodos trianuales, llevar un seguimiento de las necesidades regionales entre municipios para lograr una planeación estratégica de los servicios públicos y obtener un control más eficaz de la planeación urbana y del ordenamiento territorial. Yo celebro mucho que se haya creado la SEDATU, porque SEDATU unió la parte rural, vivienda, desarrollo urbano, ordenamiento territorial. Se acordarán, hace muchísimos años existía la SEDUBI, creo, entonces había vivienda, todo estaba junto. En los años últimos de gobierno se colonizó la vivienda, y la vivienda se planta en el territorio, y la vivienda no es la vivienda, son las calles, el alumbrado, el alcantarillado, son muchas cosas. Entonces creaste una comisión allá de vivienda y dejaste ordenamiento territorial por otro lado. Una buena concepción de la organización territorial del Estado tiene que unirlos. ¿Por qué? Porque el ordenamiento territorial sucede en lo local, en donde se asienta la vivienda, el alumbrado, el alcantarillado, el drenaje público, etcétera, etcétera, donde pasa el transporte, en fin. Entonces, esta concepción, a mí me da mucho gusto que SEDATU que se haya creado esta, no es una mega, antiguamente teníamos la SEDUBI y después quedó en desarrollo social, cuando la organización territorial del Estado en términos de pensar administrativamente el ordenamiento territorial y la planeación tiene que estar conjunta. De verdad lo celebro, me da mucho gusto que suceda esto. Pasamos a la siguiente, por favor. Casos de intermunicipalidades en México. Voy a empezar con las actuales, para que vean que esto no es, o sea, con las actuales de hoy y las más viejas también, para que vean que, o sea, en México existen estas prácticas. En el caso de Jalisco hay 9 asociaciones, en total hay 125 municipios, de los cuales 52 se han asociado. La mitad casi de los municipios, un poquito menos, se han asociado. Y se llaman de distintas maneras, porque además cada quien le puede poner el nombre que tiene. La Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, que se llama La Gira, esta tiene vocación múltiple, tiene 10 municipios. Cimara Ayuquila Valles tiene 4, fue formada en 2001 y después se dieron cuenta que necesitaban hacer un convenio porque estaban de facto y hicieron el convenio en 2007 de la asociación. Esta Junta Intermunicipal sirvió de base para tomarla como modelo para crear todas las demás asociaciones, ¿sí? Empezó la de Ciapa, el convenio de 2002,
es muy chiquitita, pero en realidad están los municipios metropolitanos. Está Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan. Hace poco platicaba con el coordinador del Instituto Metropolitano y bueno, están conscientes que tiene una problemática metropolitana severa y que hay que arreglar. Digamos, están esta de Cimara, Yuquila, Llano, en fin, la siguiente, por favor. Aquí están las otras. Esta, Aipromades, hizo su convenio en 2009 y es de vocación múltiple. Están 16 municipios asociados. Está la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente y Sierra Occidente, 7, en fin, 12 municipios. Jirco es otra. Jirco es Junta Intermunicipal, en este caso es de vocación múltiple. Este es un CIMAR Sur-Sureste de la que les he hablado, que tiene, existe CIMAR Sur-Sureste y CIMAR Sureste, las 10 municipios, uno de Michoacán, que es Marcos Castellanos. La siguiente, por favor. En esta tabla, muchos de los municipios que les dije están en 2 asociaciones. Están en Gira y en Cimara, Yuquila, Valles, en el caso, por ejemplo, de Jutla, o Tolimán está en Gira y Cimara, Yuquila, Llano, en fin, Quitupan está en Cimar Sureste y en Jirco. ¿Por qué? Porque para unas cosas va a tener que estar del lado dependiendo dónde está su vocación territorial para arreglar ciertos problemas. La siguiente, por favor. Hay que tocarle varias veces. Si le pican, por favor. Entonces, estos municipios, en el caso del CIMAR Sureste, se han asociado para la recolección y el tratamiento de la basura. Su misión es servir a la sociedad mediante el manejo integral de los residuos sólidos que permita contribuir al cuidado responsable del medio ambiente y al desarrollo sustentable de sus residuos sólidos. Gracias. La siguiente, por favor. La Intermunicipalidad de Municipios del Suroriente del Estado de México hace varios años, se creó en 2008, ya acabó el convenio. Fueron muchos años de negociación, yo tuve el privilegio de estar con Iztapaluca, Chalco, Tlalmanalco, Tenango del Valle, en fin, Otzumba, platicando con todos los presidentes municipales. Se firmó un convenio de asociación para mejorar, la vocación era turística, ¿sí? Es un trabajo arduo, como ustedes saben, también en sus municipios hay que estar, desde si integras la participación ciudadana, bueno, hay que estar trabajando fuerte, si hay que ir digamos, a negociar, a platicar sobre la conveniencia de una asociación. Se hizo esta asociación, llegó a tener un premio en el CIDE, a mí me dio mucho gusto. Compitió con otra asociación, la otra asociación pues ya estaba funcionando con resultados y esta llegó hasta el convenio. Y fue interesante porque se hizo para impulsar la preservación y promoción y mejoramiento de la imagen y el desarrollo urbano regional. Entonces había negociaciones con la Secretaría de Turismo para la señalética, en fin, ¿no? Hoy por hoy parece ser que no ha logrado más avance. Tiene obstáculos, los obstáculos están presentes, pero sería muy interesante seguir echando a andar este proyecto porque se necesita en esa zona, digamos, ¿no? Y en cualquier otra. Fomento al desarrollo artesanal, la promoción del desarrollo económico, invitaron a una universidad del Estado de México a estar con ellos para hacer un proyecto, en fin, tiene muchas diversidades de formas de allegarse, de recursos, de creatividad institucional, de proyectos, en fin, muy interesante. La siguiente, por favor. Esto, digamos, prácticamente de la herradura que es el Estado de México, es prácticamente la pierna de acá, completita, fue el convenio de asociación en el caso del Estado de México, de la región 3 Texcoco. La siguiente, por favor. Otras experiencias. En el Estado de México, hace muchos años, se unieron Ixtlahuaca y Jocotitlán, y el problema es porque en Jocotitlán está la empresa Yusa, y tenían un problema de… a los obreros los estaban asaltando en los días de su quincena, y casi todos viven en el municipio de Ixtlahuaca. Entonces, el presidente municipal de Ixtlahuaca decía, si se va Yusa, porque Yusa se quiso ir y le ofrecía mejores condiciones Puebla. Entonces, se quiso ir y
lo que se unieron para hacer un programa de seguridad ciudadana, seguridad pública, para mejorar esto, porque más de 3,000 obreros iban a perder el trabajo. Entonces fue muy interesante lo que hicieron en su momento Ixtlahuaca y Jocotitlán. En San Luis Potosí, Venado, Charcas y Villa de Guadalupe son zonas muy desérticas, entonces se asociaron para asuntos de agua porque había la posibilidad de hacerlo. Y en Oaxaca, en el caso de Ixtlán, del Distrito Judicial de Ixtlán de Juárez, 26 municipios se asociaron. Yo he estado con ellos y lo hicieron para obras públicas. Entonces han hecho carreteras comunes, en fin, y siguen asociados hasta el día de hoy. Y cada quien sigue siendo con la autonomía municipal. La siguiente, por favor. En el caso de Guerrero, que les platicaba que con la que pudo hacerse en hábitat, meter este monto para que se constituyera, para que lo aprobaran y hubiera un reglamento interior, entonces hubo una aportación municipal, hubo aportación federal, era para asuntos de relleno sanitario, de residuos sólidos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora quiero pasar al video como última cosa, para que veamos claramente con un caso concreto la posibilidad de cómo se formó, y pasamos a las preguntas y respuestas con muchísimo gusto. Dura 7 minutos. Una de las regiones más ricas ambientalmente que posee el estado de Jalisco es, sin lugar a dudas, la Sierra del Tigre, donde algunos de los municipios que la integran, como Mazamitla, Quitupan, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz, Valle de Juárez y Tuxcueca, presumen una riqueza forestal como ninguna otra zona de la entidad. El clima frío de esta zona de montaña, sus casas con techos de teja, sus amplios valles verdes, bosques llenos de acacias, oyameles, parotas, encinos, robles, pinos y los abundantes manantiales y ríos hacen de la Sierra del Tigre un paraíso terrenal, donde propios y visitantes quedan fascinados con sus atardeceres sin bullicio y sus amaneceres llenos de esperanza y armonía. Con este rico potencial ambiental, era necesario frenar los impactos negativos que los habitantes y visitantes generaban al no existir recientemente una política ambiental regional que mitigara, por ejemplo, la proliferación de tiraderos clandestinos a cielo abierto, con la quema constante de residuos tóxicos, ante el boom del turismo que sin control se venía registrando, envenenando el aire tan puro que nuestros ancestros disfrutaron por siglos. O bien con sistemas de recolección de basura deficientes, que propiciaban que calles, carreteras y lechos de ríos se convirtieran en receptores de kilos y kilos de basura, aunado a limitadas y unilaterales medidas de prevención y control de los residuos sólidos, con el consiguiente daño a la flora y fauna de la región. Por ello, con la finalidad de contribuir a la conservación y recuperación de los recursos naturales, minimizar el riesgo a la salud y hacer valer el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, mediante un esquema de colaboración intermunicipal en la gestión y manejo integral de los residuos sólidos que permita un desarrollo sustentable regional, es como surge el Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste, mejor conocido como CIMAR Sureste. El CIMAR Sureste, por sus siglas, nace el 15 de octubre del 2008 como un organismo público descentralizado creado por medio de un convenio de asociación intermunicipal a iniciativa de Mazamitla, Quitupan, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz, Valle de Juárez, Tuxcueca, además del municipio de Marcos Castellanos del estado de Michoacán y el gobierno del estado de Jalisco.
Todos, con el propósito de resolver conjuntamente y a través de la colaboración mutua, tanto el grave problema de recolección y disposición final de residuos sólidos, como la falta de planeación e inversión pública en infraestructura para el manejo integral de los mismos. Y con ello, seguir presumiendo sus bosques centenarios y ahora sus cultivos de duraznos, tejocotes, perones, aguacates, capulines, ciruelas y sus legendarios sauces y hermosas orquídeas silvestres. Cabe señalar que el CIMAR es el primer organismo que en su tipo se integra a nivel nacional y su objetivo fundamental es contrarrestar el inadecuado manejo de los residuos sólidos que se venían generando por los cerca de 55,000 habitantes de los municipios citados y que estaban ocasionando serios problemas de contaminación ambiental, daños a la salud pública y de la competitividad económica sin regulación en esta región frontera entre los estados de Jalisco y Michoacán. Se estima que la generación de residuos sólidos entre los 7 municipios es de aproximadamente 12,000 toneladas anuales, que en su mayoría corresponden a residuos orgánicos en un 57% y el resto de inorgánicos, entre los que destacan la proliferación de productos plásticos y, lo que es peor aún, 22% de la basura no era recolectada adecuadamente por el escaso y obsoleto parque vehicular, además de falta de personal. Actualmente, y gracias a la colaboración mutua de los municipios del CIMAR Sureste, fueron cerrados ya 6 vertederos de residuos a cielo abierto, que por años atentaron contra la riqueza de la Sierra del Tigre, y ahora se recuperó el relleno sanitario de Mazamitla, que cumple con la normatividad más exigente y que recibe temporalmente los residuos sólidos de todos los municipios citados, en tanto se termina la construcción de la estación de transferencia y relleno sanitario intermunicipal con una inversión estimada en 12 millones de pesos. Recientemente, y como parte de la estrategia de renovación de vehículos recolectores, fueron entregados los primeros 5 de 13 unidades para fortalecer la capacidad de la recolección de los residuos separados de una manera más eficiente por parte de los municipios. Asimismo, el pasado 31 de agosto del 2009 fue presentado, en cumplimiento a las disposiciones normativas federales y estatales de medio ambiente, el primer programa intermunicipal interestatal para la prevención y gestión integral de residuos sólidos en el sureste, que contiene el diagnóstico actual del manejo de los residuos de los municipios y las acciones, metas e indicadores para eficientar el manejo de los residuos sólidos de una forma integral en los próximos años, entre las que destacan las siguientes líneas estratégicas. Sensibilización y educación cívico-ambiental de servidores públicos municipales y ciudadanos en general en la prevención, reducción, reutilización y reciclaje de los residuos. Inversión en infraestructura para la recolección, transporte, Pues bueno, para que no, aquí les platica más, van a tratar de hacerles una réplica de este disco para mandárselas, para que la puedan tener. Este es de 2009, entonces había 7 municipios, hoy ya cuenta con los 10. Entonces, bueno, que vean un poco cuál es la secuencia que ha podido llevar a cabo un grupo de municipios asociados. Y realmente decirles que el potencial puede ser enorme en la medida en que nos podamos poner de acuerdo. Digamos, hay esta posibilidad de ponernos de acuerdo con cosas muy específicas,
va a ser importante, puede ser importante en términos de economías de escala, en términos de una organización que los municipios sí les pesa muchas veces, ciertos servicios públicos, que si se pueden organizar de manera conjunta y coordinada, pues pueden resolverles muchos problemas a sus sociedades locales y a favorecer, por supuesto, la fortaleza como gobiernos municipales. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Agradecemos a la maestra Santín del Río por las valiosas aportaciones que ha vertido en este recinto legislativo, las cuales hemos escuchado con atención y de las que seguramente nos han surgido dudas, comentarios, inquietudes, por lo que damos paso a una sesión de preguntas y respuestas. En el interior del programa tienen ustedes unas papeletas donde podrán plantear sus dudas, comentarios o preguntas y nos las podrán pasar, por favor. Bueno, mientras llegan sus preguntas, les voy a recomendar a los regidores, porque ahora tuvimos mucha asistencia de regidores, lo cual nos da mucho gusto. Esto pues les va a dar oportunidad de tener voz en el cabildo. Luego llega uno al cabildo y a veces no sabe uno ni qué opinar. A mí me tocó ser regidor hace poquito tiempo, ¿no? Pero me tocó ser regidor hace 25 años, ¿no? Entonces, a veces llegaba uno y lo que decía el presidente, ¿no? Estos cursos, estas exposiciones, estas conferencias tienen una virtud, ¿no? Como decía Sor Juana Inés de la Cruz, no vamos a los cursos, no vamos a estudiar para saber más, vamos para ignorar menos, ¿no? Es una mexiquense por todos conocida. Ese es el asunto que buscamos ir avanzando, que los regidores tengan opinión, que los presidentes escuchen, que los síndicos conozcan sus funciones, y cuando esto pasa, pues los ayuntamientos funcionan bien. Entonces hay que tener siempre opinión, para eso se lee, para eso se estudia, para eso se asiste a las conferencias, ¿no? Porque todo el mundo lo sabe muy bien, lo que conocemos del ayuntamiento cuando llegamos es la gota de agua, ¿no? Y lo que desconocemos es el océano. Yo no lo digo, lo decía Newton, ¿no? Pero así llegamos los regidores y terminamos y ya se acabó. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces vamos avanzar con las preguntas. Ahí maestra, ahí estamos al pendiente. La primera, tenemos dos preguntas, una de Elvis Pool Piña Herrera, de San Mateo Atenco, es el cuarto regidor. Dice: en los servicios públicos que pueden ser intermunicipales, faltó uno muy importante en cuestión de salud, y otros más, yo digo seguridad también, ¿no? Y el problema de los perros callejeros que forman jaurías y no conocen fronteras. ¿Qué opinión tiene? Le agradezco mucho al señor Elvis Pool. Mire, empiezo por salud. Salud no es una atribución municipal, aunque muchas veces ustedes hacen muchas cosas en términos de salud, ¿sí? Podrían llegar a hacer un convenio justamente con el problema de los perros. Recuerdo en alguna ocasión en Colima, un municipio de Colima directamente tenía un problema enorme con los perros, y crearon todo un trabajo, pero no fue intermunicipal, ahí fue del municipio, para eliminar, digamos, perros callejeros, sanear, educar a la población, en fin. Sí se pueden asociar en otras cosas. Por supuesto que la flexibilidad de la intermunicipalidad da para cosas muy concretas. En turismo pueden asociarse en asuntos de turismo, aunque no dice el artículo 115 que pueden tener desarrollos turísticos conjuntos, digamos. O sea, aquí la creatividad es un elemento fundamental. En la medida en que unan sus esfuerzos para cosas que tienen que ver con dar servicio a la ciudadanía públicamente, pues van a mejorar los sistemas. No, se ciñen más hoy por hoy a lo que dicen las funciones
del artículo 115 municipal, pero existen, por supuesto, de otras formas de turismo, puede ser de salud, puede ser en asuntos de educación quizá, o transporte para la educación, no sé, alguna cosa que pueda suceder. A mí me llamó mucho la atención en España y en Francia que existe un registro nacional de asociaciones o mancomunidades. Y es muy interesante, lo tiene la dirección, allá se llama el Ministerio de Administración Pública. Y este Ministerio de Administración Pública, que se replica como Ministerios de Administración Pública, ahí no son entidades federativas, sino son autonomías, lo que hacen es ver en qué se han asociado los municipios y cómo van avanzando. Entonces, tienen este ordenamiento territorial planeado, básicamente como registro, y el registro les sirve inclusive como para mirar cuáles son las potencialidades, las cuencas de potencial del desarrollo. Entonces, por supuesto, si se unen en términos de salud por el asunto de salud pública, pues se generan beneficios. Ahorita me estoy acordando, y hoy por hoy yo sé que está muy asolado el municipio de Reynosa por la inseguridad pública, pero hace muchos años, unos como 8 años, se unieron Reynosa y otro municipio para la seguridad pública. Desafortunadamente la historia los rebasó y las circunstancias actuales los rebasaron, pero hicieron un convenio y organizaron ciertas cosas interesantes. Muy bien, una segunda pregunta. Tenemos aquí me voy a permitir hacer un comentario, de Enrique Novelo, que por años estuvo al frente de la Biblioteca del Poder Legislativo, es una persona muy apreciada en el Poder Legislativo. Y dice, ¿la creación de un organismo público descentralizado intermunicipal implica la desaparición de áreas municipales con las mismas funciones? No, gracias por esa pregunta, don Enrique Novelo, muchas gracias, no sé dónde andará, pero es muy importante, no implica la desaparición, es decir, por ejemplo, el servicio de limpia, el municipio no deja de tener que recolectar la basura, va a tener que tener a sus operarios de recolección de basura, ¿sí? Lo que pueden tener y van a pagarles ustedes a sus recolectores de basura, a las gentes que se dedican a la limpieza cotidiana y que pasan por las calles, etcétera, etcétera. Eso no se hace intermunicipal. Lo que se hace intermunicipal es toda la obra de infraestructura y por infraestructura también me puedo referir a los camiones, por ejemplo, recolectores, que son… un camión recolector cuesta, no sé, casi $1,000,000, 800,000 pesos o más, dependiendo, ¿no? Más o menos. Un solo municipio, si sus camiones ya son muy, muy obsoletos, comprar 1 o 2 puede ser muy oneroso, ¿sí? Para sus arcas. Mientras que si hay fondos, por ejemplo, la Semarnat da dinero para comprar intermunicipalmente camiones. Entonces, esto es interesante porque obviamente el organismo público descentralizado no le quita las funciones municipales al municipio, organiza intermunicipalmente aquellas zonas de la infraestructura y de los servicios que requieren una organización mucho más amplia. Es decir, en el caso del CIMAR Sureste, tiene un municipio por el tamaño, digamos, territorial, no tengo el mapa desafortunadamente aquí, no lo traje, pero en un municipio muy extremo hay una unidad de recolección y traslado de residuos. Quiere decir que los camiones que están o los recolectores que están más cerca de esa planta de traslado llegan, tiran allí las cosas y de allí después en la noche tarde llegan 2 o 3 camiones para llevárselos al relleno sanitario. Entonces, organizas territorialmente rutas, espacios, centros de acopio también tienen, en fin, en los diferentes municipios. Entonces, no dejan de tener esa dirección, ¿sí? Pero el costo, digamos, de sus rellenos sanitarios, de la infraestructura, de los operadores, de la separación de los residuos, en fin, es común. Les costaría más caro si lo hacen solos. Muy bien.
Una tercera pregunta, que por la letra identifico de quién es. Era alguien de la época prehispánica. Dice: ante la realidad de municipios heterogéneos, ¿usted sugiere homogeneidad en los modelos de gobierno? ¿O ahí qué es lo que se propone? Yo creo que vivimos en un mundo plural, por un lado, políticamente, pero también en términos de diversidad de gobiernos municipales. Hay muchas fórmulas. Yo sí creo que se necesita pensar en México, y se ha discutido que nuestro modelo de ayuntamiento y la forma en la que está construido, digamos, el cabildo es un cuerpo colegiado, es muy importante que se mantenga, y a diferencia del gobierno estatal y el gobierno federal, es el único que tiene esta característica. Entonces, esa parte se puede mantener. Casi los muchos estilos de gobiernos municipales que existen en el mundo generalmente tienen ayuntamientos, pero tienen otras fórmulas, pueden tener presidentes, vicepresidentes municipales, en fin, pueden tener operadores administrativos o sea, las figuras pueden modificarse, y yo creo que tendremos que explorar eso en México. Una pregunta que le hace la séptima regidora de Tenancingo. Dice: las intermunicipalidades se integran solo por presidentes municipales, que son los que tienen voz y voto. ¿Qué opciones tienen las asociaciones civiles para conformar o para formar parte de estos organismos? Gracias a la regidora de Tenancingo. Hacer la diferencia es muy importante y tenerla clara. Las asociaciones de derecho público, territorialmente hablando, solamente en una unión voluntaria de municipios colindantes genera asociaciones justamente de esta naturaleza, como se las acabo de presentar. A diferencia de las asociaciones civiles no pueden decidir sobre las competencias municipales, sobre los servicios públicos, porque están formadas por municipios de muy diversas partes de la República. Una de las características claves del asociacionismo intermunicipal de derecho público, a diferencia de la asociación civil, es que tiene que tener territorialidad, es decir, solamente los municipios colindantes, solamente, ¿sí? Una pregunta, comentario que hace un ciudadano mexicano nacido en Oaxaca, no me dice aquí, pero aquí conoce uno luego, ¿no? Es un ejemplo de asociación municipal, es Oaxaca, en donde existen 570 municipios, de los cuales 380 se rigen por usos y costumbres. 570 y 380 se rigen por usos y costumbres. Municipios que representan prácticamente la cuarta parte del total de municipios de la República, efectivamente, hay 2.461, incluyendo las delegaciones. Precisamente esos municipios son un ejemplo de cómo se dan las asociaciones intermunicipales a través de los tequios, trabajo comunitario, o bien de la cultura que es representativa de ese estado, como es el caso de la Guelaguetza. Es un comentario. Digamos, la idea que diría es que en Oaxaca hay un sistema de reciprocidad muy antiguo, que así funciona, digamos, la idea de la representación política por usos y costumbres de estos 380 municipios ha generado una cultura muy ancestral de la reciprocidad. Y esa cultura de la reciprocidad ha generado en el estado de Oaxaca, a quien de verdad digamos, hay un asunto ya viejo culturalmente de cooperación. Yo creo que hay que aprenderles mucho a ellos en este espíritu cooperativo de tequio que tienen y que les ha ayudado, pues no sé si ustedes se han dado una vuelta, pero hay muchos municipios que han prosperado no solamente por sus gentes locales, sino por los que se van fuera y que les mandan dinero. Y este espíritu de reciprocidad, bueno, pues algo tenemos que quizá aprender nosotros, todos los demás mexicanos. De Ixtapan de la Sal, Angélica María, dice Angélica María Hernández: ¿a qué dependencia debemos acudir para poder concertar un proyecto como un relleno sanitario? En este caso a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Semarnat.
definitivamente, es la que apoya para hacer rellenos sanitarios concretamente y bueno, hay que ceñirse a las normas, son muy estrictos y bueno, pues con muchísimo gusto cualquier información, pues conozco el camino, se han hecho estas cosas y bueno, es a través de ellos fundamentalmente. Muy bien. Gracias. Una séptima pregunta de Arturo Saavedra Cruz, que es regidor del Ayuntamiento de Tlalnepantla. Dice: considerando que en el caso de Hidalgo, que es de bajo perfil su vocación para asociarse, ¿conoce cómo fue el esquema en el que se asociaron para hacer el sendero intermunicipal sobre vías de ferrocarril entre Tulancingo y 2 municipios vecinos con recursos Hábitat? Sí, claro que sí, tuve oportunidad, gracias por la pregunta del regidor, ¿verdad? Regidor de Tlalnepantla, sí. Ahí existe en uno de los municipios que se llama, a ver, sí, Tulancingo, claro. Tulancingo tiene, por eso les digo que esta figura da para muchas cosas. Tulancingo tiene un instituto municipal de planeación. Entonces, crearon un sistema de movilidad alterna, tenían una vieja vía de ferrocarril en desuso y se unieron Tulancingo y los otros 2 municipios, que ahorita se me olvida el nombre, y obtuvieron recursos Hábitat. De hecho, ellos concursaron cuando yo estuve en el premio de Hábitat, que daba el Hábitat como evaluadora, y fue muy interesante porque la planeación, digamos, el diseño lo hizo el Instituto Municipal de Planeación de Tulancingo y unió a los otros 2 municipios. Entonces, Tulancingo es la tierra del santo, donde nació el santo, enmascarado. Entonces, nace justamente esta vía alterna en donde está la estatua del santo y recuperaron una muy estupenda y antigua estación ferroviaria. Hoy se ha convertido en un lugar de café, la gente se encuentra y crearon toda una concepción muy, muy clara se apoyaron en los senderos verdes europeos para hacer ese sendero. Hoy por hoy, ese sendero de estos 3 municipios es una vía de comunicación, vía bicicleta o caminan, la gente lo utilizan 2,000 personas diarias y dejan de utilizar sus coches. Entonces, realmente es fantástico, utilizaron Hábitat, pero después también recursos municipales, no solamente recursos Hábitat. La octava pregunta del primer regidor de Valle de Bravo: ¿el problema de límites territoriales entre municipios se puede tomar en cuenta para la asociación intermunicipal? Gracias a Valle de Bravo. Sí, por supuesto, digamos, si entiendo esta pregunta, los límites municipales, bueno, nunca van a dejar si tienen problemas limítrofes municipales, que a veces hay, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, conozco algunos y se pelean por de qué municipios son, pues más que, digamos, hay primero que arreglar el limítrofe si hay un problema de cuestiones limítrofes, pero no se van a asociar por las cuestiones limítrofes, capaz de que esa zona les está dando problemas justamente por algún asunto que tienen que hacer en común. Podría ser, más allá de los límites, se puede hacer perfectamente. La novena pregunta de Gabriela Casillas Ocampo, que es regidora de Villa de Allende. Dice: dentro de la estructura orgánica, ¿los consejos tienen un término? Sí, ¿de tiempo? Sí. Sí, muchísimas gracias, regidora. Bueno, el Consejo de Administración de la Organización Pública Descentralizada de una Intermunicipalidad, bueno, duran los municipios, los presidentes municipales, los 3 años, y se rotan la presidencia de este órgano, ¿sí?, para la decisión. Entonces deciden desde el inicio, cuando se sientan los nuevos presidentes, los que llegan esos 3 años siguientes, se sientan a decidir quiénes van a presidir, ya sea por cada 6 meses. Existe un reglamento interno, debe de haber un reglamento interno. El estatuto o convenio tiene además un reglamento interno, justamente para las formas de deliberación, si es mayoría simple, calificada, para qué cosas se tiene. Entonces, existe también toda una organización y, digamos, si el convenio de intermunicipal dura 15 años, bueno, pues los siguientes presidentes municipales seguirán siendo parte de ese consejo de administración.
¿Y qué forma recomienda para la conformación de estos consejos? A ver, sí, miren, a mí me gusta mucho dos cosas que quizá hay que pensarlas mejor todavía. El Instituto Municipal de Planeación de León es un municipio que tiene un instituto que lleva creo que 20 años o 15 o 18 años y más allá, de verdad, yo no pienso en colores, pienso en lo que podemos hacer en términos de competitividad territorial. León, yo fui de chiquita y realmente era un pueblo de paso, o sea, una ciudad de paso. Y hoy es una ciudad muy habitable, con transporte público reorganizado fantásticamente, vías alternas, y hay un Instituto Municipal de Planeación cuya estructura a mí me gusta mucho, que puede ser replicada también para una organización intermunicipal. La estructura de los municipios asociados en Jalisco también funciona muy bien, la OPD, la Organización Pública Descentralizada, o la organización pública descentralizada más un fideicomiso. Todo depende de las necesidades propiamente que estén en juego para que se haga el mejor diseño acorde a las necesidades de un territorio determinado. De Ixtapan de la Sal, Juan Carlos García, de Desarrollo Económico, le pregunta, ¿cuál es la experiencia en el concesionamiento de la recolección de los residuos sólidos? ¿Funciona? A ver, hay buenas y hay malas experiencias. Tenemos la experiencia de Aguascalientes, que fue malísima, y hoy por hoy hay una buena experiencia en Monterrey y todos los municipios que están conjuntos, digamos, ¿no? Entonces depende, y creo que una de las piezas claves es que quien opere el organismo público descentralizado, que no es un presidente municipal, sino es un directivo técnico, sea un agente que realmente se meta a ese asunto, que conozca de leyes, que conozca de infraestructuras, que sepa que sus presidentes municipales lo apoyen, porque si no tiene este apoyo, pues obviamente este organismo puede morir muy fácilmente, ¿sí? Como tenemos asistentes, tenemos preguntas. Una más. Sí, muy bien, una más, maestra. Con mucho gusto. La segunda regidora de Valle de Bravo, Isalia Rebollar Benítez, dice, ojalá nos pudieran dar educación ambiental en cada uno de nuestros municipios. Por fortuna, ellos vienen de un pueblo mágico y que deben cuidarlo. ¿Qué hacer? Pues una sugerencia es a la regidora de Valle Bravo, y además Valle Bravo sé que es una de sus estrellas preciosas de este estado y a mucha honra. Creo que puede ser, por ejemplo, métase a la página de La Jira, ponga JIRA, porque han hecho una cosa muy interesante en términos ambientales y ellos también dan cursos de capacitación a otros municipios a propósito de esta cuestión ambiental local, que esto es importante, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de un municipio que puede ser Hermosillo, Sonora, donde no hay agua, a estar hablando de un municipio donde hay mucha agua en Chiapas, digamos, ¿no? Tú tienes necesidades completamente distintas. Bueno, pues hemos terminado. 11 preguntas, es el número más alto que hemos tenido en las conferencias que hemos dado este año. Y bueno, pues ahí está. Ahí viene otra. Ahí viene otra y usted puede contestarla. Yo encantada, sí. Estoy agradecidísima de verdad por esta oportunidad a todos ustedes. Aunque parezca sencillo, pues hay que meternos ahora a cualquier página, ¿verdad? Para que los presidentes, muchos recursos, ha habido presidentes que desperdician recursos, los han regresado por no tener el expediente técnico y por no meterse a la página de alguna dependencia federal en donde está el manual de cómo debe hacerse, han preferido regresarlos para no tener problemas con la Contraloría. Pues muchas cosas a veces las pueden hacer pues gente que conoce, gente que tiene vocación, que tiene ganas de resolver problemas, porque eso es el asociacionismo, ¿no? Es una voluntad para resolver problemas comunes. Entonces, si esa voluntad existe en los ayuntamientos, pues va a ayudar. Lo que
debemos estar ciertos es que en el cargo, por humilde que sea, debemos partir de, como decía Edmund Burke, no por creer que es poco lo que podemos hacer, dejemos de hacerlo. Hagamos lo que tengamos a la mano y bueno, pues les agradecemos mucho. Claro que sí, la maestra nos va. Aquí me acaba de decir algo muy importante el diputado. ¿Lo puede decir? Que fue presidente. Bueno, le comentaba que lo difícil de esta situación para llevarlo a cabo es que todos queremos ser protagonistas, todos queremos ser el bueno de la película, como se dice, y mientras no actuemos con humildad o nos dejemos de intereses personales, es muy difícil que logremos o llevemos a cabo la intermunicipalidad. Hay muchos recursos que podemos lograr, pero si no somos sensibles o humildes o aceptamos que es otro el que tiene que representarnos, no vamos a lograr nada. Es lo que le comentaba, a mí me tocó ser alcalde de la administración anterior y pues difícilmente se logran estos acuerdos porque todos tenemos buena voluntad, todo nos parece excelente, pero llegamos y la soberbia de muchos o de todos nosotros como alcaldes cuando somos que sentimos que somos lo máximo o cuando somos regidores, porque me tocó ser regidor y lo hablaba hace rato, no hay nada mejor que trabajar con humildad, lo dijo el maestro Vitorino, que salgas a la calle y la gente en lugar de que te miente o te recuerde algunas cosas, que te hable con alegría o te diga fue un buen alcalde, un buen regidor, un buen síndico. Y yo sí los invito a que seamos sensibles y dejemos a un lado, pues ahora sí, nuestra soberbia y por el bien de nuestra gente y de nuestros municipios. Gracias. Agradecemos a todos ustedes sus valiosos comentarios y preguntas, al igual que agradecemos a la maestra Leticia Santín por sus atinadas respuestas. Acto seguido, solicitamos al diputado Francisco Rodríguez Posada, presidente de la mesa directiva, haga entrega de un sentido reconocimiento por su magistral participación a la maestra Leticia Santín del Río. Para concluir, cedemos el uso de la palabra al maestro Javier Martínez Cruz, vocal ejecutivo del INESLE, quien nos dará un mensaje final y dará el acto de clausura. No me tardó. Buenas tardes a todos. Agradecer la presencia de todos. De verdad, ya aquí el maestro Vitorino Barrios nos está acostumbrando a traernos excelentes ponencias, excelentes temas que son de importancia para todos los municipios. Pues agradecer la presencia del diputado Francisco Rodríguez Posada, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de México, la maestra Leticia Santín del Río, nuestra ponente, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al doctor Victorino Barrio Dávalos, nuestro contralor del Poder Legislativo, a los presidentes municipales de Joquisingo, Temoaya, Atenco, Atlautla, Huehuetoca, Jalatlaco, a nuestros síndicos de los municipios de Coacalco, Santo Tomás, Ocuila, Temoaya, Acambay, Valle de Bravo, Xonacatlán, nuestros regidores, que fueron bastantes, de Iztapan de la Sal, Santo Tomás, San Mateo Atenco, Jilotepé, Temoaya, Acambay, Coacalco, Tenancingo, Valle de Bravo, San José del Rincón, Tezcaliacac, Villa de Allende, Coatepé Harinas, Tlanepantla, y contralores que nos visitaron del municipio de Chalco, Ecatepé, Tultitlán, Huehuetoca, Jiquipilco. Yo nada más resaltar dos aspectos, son fundamentales, lo comentaba la maestra Santín del Río. Nosotros aquí en el Estado de México somos un estado que somos beneficiados con dos fondos metropolitanos. El fondo más grande que tenemos del Valle de México es un fondo que alcanza la cantidad de 3.500 millones de pesos.
Para el Estado de México le corresponden ejercer 1.500 millones de pesos, 1.500 para el Estado, para el Distrito Federal y 500 para el caso de Hidalgo. Desgraciadamente nos hemos dado cuenta que la mayoría de los proyectos que son de impacto regional y que se han financiado con este Fondo Metropolitano desde el 2008 no tienen un impacto que beneficie para las necesidades comunes que tienen estos municipios de la zona metropolitana, junto con las delegaciones del Distrito Federal y los municipios del Estado de Hidalgo, que verdaderamente son de problemáticas comunes. Y creo que esta posibilidad que nos da la Asociación Intermunicipal abre las puertas para entender que esos recursos solamente bajan en la medida que los tenemos que convocar y los tenemos que justificar como un impacto que involucra no solamente a un municipio, porque bien lo comentaba nuestro diputado, quien piense que los recursos van a bajar exclusivamente para un municipio, nunca bajan así, y desgraciadamente vivimos la misma situación también en el Fondo Metropolitano Valle Toluca, donde tenemos 350 millones de pesos, y no vemos proyectos en materia de seguridad pública, en materia de vialidades, que son proyectos que tienen que ser de impacto regional. Y paralelamente entendemos también nuestras limitantes que tenemos en nuestra ley orgánica municipal del Estado de México. Le comparto, maestra, que en el INESLE estamos elaborando ya y terminando una nueva ley orgánica municipal donde precisamente hacemos explícitos estas bondades que arroja el artículo 115 constitucional, donde al gobierno municipal, que es constituido desde 1999, ya nos abre la posibilidad de sacarle provecho, haciendo explícito la posibilidad y facultativo para los ayuntamientos, la asociación municipal, y para poder, como bien se decía, aprovechar estas economías de escala y gestionar recursos federales y estatales y, por qué no, hasta internacionales. Pues no me queda más que agradecer e invitarlos a que nos acompañen, que sé que será de la misma calidad e importancia para ustedes la siguiente conferencia que aquí el maestro Vitorino Barrios nos ha acostumbrado a proporcionar por parte de la Contraloría. Muchas gracias, agradecemos a todos su presencia y bueno, pues que tengan buen regreso.